Además de las operaciones entre matrices, resulta importante conocer las operaciones elementales que pueden realizarse entre las líneas de una matriz. En esta sección nos abocaremos a su estudio, ya que el dominio de este tema resulta imprescindible para los próximos contenidos de la cátedra. Operaciones elementales entre líneas. Dada una matriz A de tamaño m por n, las siguientes tres operaciones se llaman operaciones elementales de línea en una matriz A. Multiplicar una línea por un número diferente de 0. Esta notación nos indica que se sustituye el renglón iésimo por el iésimo renglón multiplicado por la constante alfa. La notación señalada nos indica que se sustituye la columna iésima por la iésima columna multiplicada por alfa. Sumar el múltiplo de una línea a otra línea. La siguiente notación significa que se sustituye el jésimo renglón por la suma del jésimo renglón más el iésimo renglón multiplicado por alfa. La notación siguiente significa que se sustituye la jésima columna por la suma de la jésima columna más la iésima columna multiplicada por alfa. Intercambiar dos líneas. La siguiente notación nos indica que se intercambian el renglón jésimo por el renglón iésimo. La notación que se visualiza a continuación indica que se intercambian la columna jésima por la iésima columna. Teniendo en cuenta las operaciones elementales entre líneas, podemos definir las matrices equivalentes. Si A es una matriz de tamaño m por n, que resulta de aplicarle a otra matriz B de tamaño m por n alguna de las operaciones elementales entre líneas, diremos que A es equivalente a B. A modo de ejemplo, vamos a considerar la matriz A, cuyos elementos se visualizan en pantalla. Podemos observar que la matriz señalada difiere de la matriz A exclusivamente en el segundo renglón. Si observamos, podemos concluir que si multiplicamos por 2 el segundo renglón de la matriz A, obtenemos el renglón que se puede visualizar en la segunda matriz. En conclusión, las matrices dadas son equivalentes, ya que el segundo renglón de la segunda matriz es el doble del segundo renglón de la matriz A. Esto significa que se aplicó la propiedad multiplicar una línea por un número diferente de 0. Dicha operación la denotamos de la siguiente manera, es decir, se reemplazó cada elemento del segundo renglón por su doble. Podemos observar que el doble de 3 es 6, el doble de menos 1 es menos 2, el doble de 4 es 8 y el doble de 1 es 2. Asimismo, la matriz que se visualiza en pantalla es equivalente a la matriz A, ya que el primer renglón de la segunda matriz se obtiene sumando al primer renglón el doble del tercer renglón. Es decir, se aplicó la operación elemental entre líneas, sumar el múltiplo de una línea a otra línea. Dicha operación la denotamos de la siguiente manera. Viendo esta operación en detalle, si calculamos el doble de 1 es 2 y 2 más 2 es 4. A continuación, si consideramos el elemento de la tercera fila, segunda columna,
de la matriz A, que es 2, y calculamos su doble, que va a ser 4, y luego le sumamos el elemento correspondiente en el renglón 1, que sería el valor 5, esto nos da por resultado 9. De esta manera realizamos dicha operación con los siguientes elementos. El doble de 10 es 20, 20 más 0, 20. Por último, podemos considerar el doble de 1 es 2, 2 más 2 es 4. Como podemos ver, se reemplazó cada elemento del primer renglón por el resultado de sumarle el doble del valor del elemento del tercer renglón que corresponde en la columna. Además, las operaciones por renglones se pueden aplicar una después de la otra, obteniendo matrices equivalentes a la primera, como se muestra a continuación. Podemos observar que la primera operación que se aplica es intercambiar el renglón 2 por el renglón 3, es decir, el renglón 2 ahora pasa a ocupar el lugar del renglón 3 y lo que visualizamos en el renglón 3 pasa a ser el renglón 2. La siguiente operación indica que el primer renglón se sustituye por el primer renglón más el renglón 3 multiplicado por menos 2. A modo de ejemplo, vamos a observar que si multiplicamos por menos 2 a 3, nos da menos 6. Si luego le sumamos el elemento de la primera columna en el renglón 1, es decir, 2, menos 6 más 2 nos da menos 4. A continuación podemos observar que si hacemos menos 2 por menos 1 es 2 positivo, 2 más 5 es 7. Menos 2 por 4 es menos 8 más 0, menos 8. Por último, podemos observar que si hacemos menos 2 por 1 es menos 2 más 2 nos da 0. A continuación, vamos a definir las matrices escalonadas. Una matriz de tamaño m por n se llama escalonada por renglones o simplemente escalonada si cumple con las siguientes propiedades. Todos los renglones 0 están en la parte inferior de la matriz y el elemento delantero de cada renglón diferente de 0 está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 del renglón anterior. A modo de ejemplo, podemos visualizar que las matrices de la primera columna son escalonadas, es decir, cumplen con las propiedades 1 y 2, a diferencia de las matrices que visualizamos en la segunda columna, es decir, la matriz C y la matriz D, las cuales no son escalonadas. En el caso de la matriz C, podemos observar que no cumple con la propiedad 1, que indica todos los renglones 0 están en la parte inferior de la matriz, y podemos observar que en el segundo renglón tenemos un renglón de ceros y en el tercer renglón no visualizamos un renglón de ceros. Por lo tanto, no se cumple la primera propiedad. En cuanto a la matriz D, podemos observar que no cumple con la segunda propiedad. La misma indica que el elemento delantero de cada renglón diferente de 0 está a la derecha del elemento delantero diferente de 0 del renglón anterior. Observemos que en el segundo renglón podemos observar que el
elemento de la tercera columna es diferente de 0. Por lo tanto, en el siguiente renglón necesitamos que no solo en la primera columna tengamos 0, en la segunda también, sino que en la tercera columna también debemos visualizar 0. Por lo tanto, no cumple con la segunda propiedad. Definimos ahora matriz escalonada reducida. Se dice que una matriz está escalonada reducida por renglones o simplemente escalonada reducida si está escalonada y además cumple los siguientes requisitos. En cada renglón no nulo, el primer elemento diferente de 0 es igual a 1, el cual se denomina pivote. Todos los elementos por encima de los pivotes son nulos. A modo de ejemplo, podemos visualizar que las siguientes matrices son escalonada reducida. Es decir, todas las matrices son escalonadas y a su vez podemos observar que en cada renglón no nulo, el primer elemento diferente de 0 es igual a 1. ¿Sí? Aquí podemos observar que se cumple con dicho requisito en la matriz A. Lo mismo sucede en la matriz B y, por supuesto, también se cumple en la matriz C. Además, podemos observar que todos los elementos por encima de los pivotes son nulos. En todos los casos, podemos observar que los elementos que se encuentran en la columna donde hemos señalado el pivote son ceros. Escalonamiento de matriz aplicando operaciones elementales entre líneas. Es importante remarcar que dada una matriz, podemos conseguir otra matriz equivalente que sea escalonada o escalonada reducida, aplicando las propiedades por renglones estudiadas anteriormente. A modo de ejemplo, vamos a encontrar una matriz escalonada reducida equivalente a la matriz M que se visualiza en pantalla. En primer lugar, podemos observar que el primer elemento del renglón 1 no es 1, es -3. Por lo tanto, lo que necesitamos es que en dicha posición tengamos un pivote, es decir, tengamos un elemento que sea igual a 1. Por lo tanto, si observamos que en una de las filas hay un elemento que es igual a 1, lo que podemos hacer es un intercambio entre filas. En este caso podemos observar que en la segunda fila el primer elemento es 1. Por lo tanto, si realizamos un intercambio entre dichos renglones, es decir, intercambiamos el renglón 1 por el renglón 2, podemos observar que obtenemos el pivote en la posición 1, 1. Una vez que obtenemos el pivote en la posición 1, 1, debemos lograr hacer ceros los elementos que se encuentran por debajo del pivote. En el renglón 2 podemos observar que debajo del pivote tenemos el valor -3. Por lo tanto, en dicho renglón vamos a realizar la siguiente operación, es decir, vamos a sustituir el renglón 2 por la suma entre el renglón 2 y el producto entre 3 y el renglón 1. De esta manera, al hacer 3 por 1 nos da 3 y al sumarle -3 nos da 0. Obviamente que dicha operación debemos aplicarla con todos los elementos del renglón 2. Entonces, a continuación, si hacemos 3 por -6, nos queda -18. -18 más 8 nos da -10.
A continuación, si hacemos 3 por 2 nos da 6, 6 más 1, 7. Ya tenemos la primer columna reducida. Ahora necesitamos un pivote en la posición 2, 2. Para ello, multiplicamos el segundo renglón por el inverso multiplicativo del elemento que esté en la posición 2, 2. Podemos observar que en este caso en particular, el elemento 2, 2 es menos 10. Su inverso multiplicativo es menos un décimo. Entonces, como operación, sustituimos el renglón 2 por el producto entre el renglón 2 y menos un décimo. De esta manera, sabemos que 0 por menos un décimo es 0, menos 10 por menos un décimo nos da 1 y obtenemos el pivote en la posición 2, 2 que debíamos hallar. Y a continuación, 7 por menos un décimo nos queda menos 7 décimos. Si quisiéramos una matriz escalonada, solamente aplicaríamos operaciones para los renglones debajo del pivote. Pero como en este caso queremos una matriz escalonada reducida, haremos ceros los elementos que están por encima y por debajo de este nuevo pivote. Para hacer 0 el elemento que se encuentra por encima de este nuevo pivote, lo que vamos a hacer es sustituir el renglón 1 por la suma entre el renglón 1 y 6 por el renglón 2. De esta manera, el elemento que se encuentra por sobre el pivote nos da 0. Obviamente, y cabe destacar esto, que dicha operación se realiza con todos los elementos del renglón 1. A continuación podemos observar que por debajo del pivote tenemos como elemento 40. Por lo tanto, al renglón 3 lo sustituimos por la suma entre dicho renglón y el producto entre menos 40 y el renglón 2. Aplicando dicha operación para todos los elementos del renglón 3, podemos observar que el elemento en la posición 3, 2 es igual a 0. Ahora necesitamos un pivote en la posición 3, 3. Para ello, multiplicamos por el inverso multiplicativo del elemento que se encuentra en esta posición. En este caso en particular, en la posición 3, 3 se encuentra el 5. Por lo tanto, al renglón 3 lo multiplicamos por un quinto. De esta manera obtenemos el pivote en la posición 3, 3. Por último, debemos anular los elementos que quedan por encima y por debajo del último pivote. Para modificar el elemento que se encuentra en la posición 1, 3, podemos ver que dicho elemento es menos 11 quintos, le sumamos al renglón 1 el producto entre un quinto y el renglón 3. Aplicando dicha operación en el renglón 1, podemos visualizar que logramos anular el elemento que se encuentra en la posición 1, 3. A continuación, para anular el elemento que se encuentra en la posición 2, 3, dicho elemento es menos 7 décimos, lo que debemos hacer es sustituir el renglón 2 por la suma entre el renglón 2 y el producto entre 7 décimos y el renglón 3. De esta manera, al realizar dicha operación con todos los elementos del renglón 2, podemos observar que anulamos el elemento que se encuentra en la posición 2, 3. De esta manera obtenemos la matriz escalonada reducida aplicando operaciones entre líneas.